aproximadamente la mitad de las pacientes, aproximadamente el 50% de los casos, tenemos un problema de infertilidad masculina, es decir, que el semen está afectado. Lo que nosotros le hacemos a todas nuestras pacientes es le pedimos una muestra de semen que la traen a la clínica y nosotros la analizamos con un microscopio convencional. Los parámetros que analizamos son muchos, una gran diversidad de parámetros seminales, pero entre ellos el más importante de todos es el de la motilidad, el de la cantidad de espermatozoides móviles progresivos. Esos espermatozoides móviles progresivos son los responsables de la fecundación, de encontrar al óvulo y producir la fecundación. Nosotros hacemos el recuento, calculamos la cantidad y en base a eso decidimos el tipo de tratamiento de reproducción asistida que más se acopla a esa calidad seminal. El nivel es muy alto, porque lo cierto es que la mayoría de varones con problemas de infertilidad solo son conscientes de ello cuando tienen o intentan tener hijos, intentan tener descendencia. La mayoría de ellos viven en la ignorancia y es consecuencia del intento de tener descendencia y de tener hijos lo que tiene como consecuencia que sean conscientes de un problema de infertilidad. Y aún así es un problema difícil para asimilar por parte de los varones el tener que hacerse un análisis de semen. Bueno, en general a la mayoría de hombres les resulta muy difícil el hecho de tener que pedir una cita con un médico, acudir a una clínica de infertilidad, recoger una muestra de semen en un habitáculo pequeño, en condiciones que a veces no son las más agradables. Es decir, que todo ese proceso previo a un análisis de semen supone para algunos o para muchos de los varones un problema añadido que lo hace difícil de llevar, y en muchas ocasiones también el papel de la mujer es muy importante, como las mujeres ayudan a convencer a muchos de los varones para que se hagan un tratamiento o para que acudan a una clínica a hacerse un análisis de semen. Nosotros lo que nos contactó una empresa llamada SwingCount, cuyos fundadores conocemos, y se nos aproximaron para ofreceros la posibilidad de aplicar una nueva tecnología. En el IBI nos gusta mucho la prueba de nuevas tecnologías, nuevas pruebas diagnósticas, nuevas aplicaciones en el laboratorio. Nos gustó la idea. Y aún nos gustó mucho más la idea porque este era un test sencillo, casero, pero que además valoraba, a diferencia de todo lo que existía en el mercado, no solo la cantidad de espermatozoides, que no tiene que ver directamente con la infertilidad, sino la cantidad de espermatozoides móviles progresivos, con lo cual nos resultó un estudio muy interesante en el que participamos junto con otras 2 clínicas más para validar o comparar la habilidad de este test con las pruebas diagnósticas convencionales con la microscopía convencional. Para nosotros la validez o el potencial que tiene una prueba como el SwingCount yo la resumiría en 2. En primer lugar, la posibilidad de hacer una prueba diagnóstica que tenga cierta fiabilidad como un test casero, es decir, que el paciente pueda realizarse un test diagnóstico o una prueba de calidad seminal sin necesidad de acudir a una clínica inicialmente para hacerse un espermiograma. Eso ya nos resulta interesante porque es facilitarle un poco la vida a los pacientes. Y en segundo lugar, ya desde el punto de vista de la propia clínica de reproducción asistida, si nosotros somos capaces de ofrecerle a la sociedad métodos de diagnóstico que identifiquen con anterioridad un problema de infertilidad como este de origen masculino, también van a adelantar el tratamiento en el tiempo porque serán conscientes antes de su problema, y eso va a ir en beneficio de los pacientes y en beneficio del éxito de los tratamientos de reproducción asistida porque se harán en un tiempo más adecuado. ¿Cómo funciona la prueba? La prueba en realidad es muy sencilla. Consta de 4 pasos. El primer paso es la recogida de la muestra y esperar 30 minutos. Una vez la muestra recogida se depositan 0,5 mililitros en un depósito que hay hecho a propósito. Después se desplaza la manivela hacia adelante, se esperan 30 minutos más y después se evalúa con el pasado de esos 30 minutos el cambio de color en unas tiras que hay que se asocian, o el color se asocia a la calidad seminal. Entonces podemos relacionar el resultado con una calidad seminal pobre o mala, media o alta, en función de la cantidad de espermatozoides móviles progresivos que el varón presenta en el momento de depositar la muestra. Las conclusiones de la prueba clínica se realizó sobre un total de 250 muestras de semen, con lo cual el muestreo es bastante amplio, en el que han participado 3 clínicas, y el resultado de la misma es que existe una gran
asociación o similitud entre los resultados obtenidos con la prueba y los resultados obtenidos con una evaluación microscópica convencional. Con una exactitud del 95% es capaz de detectar aquellos varones cuyas muestras de semen tienen una cantidad de espermatozoides móviles progresivos por debajo del umbral mínimo necesario para obtener un embarazo de manera natural. Bueno, yo creo que no hay duda de que la prueba del Semen Count es una prueba diagnóstica muy interesante para los pacientes y para las unidades de reproducción asistida. Para los pacientes porque van a permitirle un diagnóstico con cierta exactitud de un problema en la calidad seminal, un problema no solo en la producción, sino en la calidad, en la cantidad de espermatozoides móviles progresivos, con lo cual vamos a permitir el diagnóstico más prematuro de un problema de fertilidad masculina, y en segundo lugar a las clínicas de reproducción asistida, porque también ese diagnóstico avanzado va a permitir adelantar los tratamientos de reproducción asistida y ofrecerle a la paciente en un tiempo más adecuado el tratamiento conveniente para su patología seminal.